Ayer que íbamos a dejar al pastor Eugi y a su hijo, Adael, que hoy vino con él, y está bien grandote, ya me dio pena porque Adael no nacía y ya, y yo ya existía. Y yo ya tenía este tamaño y Adael no nacía, imagínense, ahora lo tengo que ver así. Ayer el Señor le dio una palabra, pero le tuve que decir, Adael, siéntate, porque no te puedo hablar hasta, no sé si me escuchas, y necesito que me escuches. Y íbamos haciendo cuentas en el camino, y ya tenemos 20, ¿vamos a cumplir o ya los cumplimos? Casi, dice el pastor, yo no soy buena para las fechas, ni tengo buena memoria para eso, pero dice el pastor que ya tenemos casi 20 años de conocerlo, y eso ya es una amistad de vida, ¿sí me entiende? Y bendecimos la vida del pastor, de su esposa Caro, que no pudo venir, de sus dos pequeñas que tampoco pudieron venir, pero que están en nuestro corazón, que son amigos de nosotros. Bendecimos sus vidas y le damos gracias al Señor por eso. Pastor, muchas gracias, porque a pesar de muchas cosas que han pasado, aquí estás, y nos bendice mucho tu vida. Gracias por estar aquí, gracias por haber venido al Congreso. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor por la vida de él y de su familia? Y le honramos por estar en este lugar. Amén. Si el pastor, si vamos a cumplir 20 años, quiere decir que me conociste a los 10 años. A los 10 años. Paz, por favor, bienvenido, estás en tu casa. Es lo que me dice, que tenías 10 años, dice. La pastora tenía 10 años, me dice. Digo, exactamente. Y el pastor Juan 11 le digo. Bueno, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos guíe, nos ayude. Amado Señor, te damos gracias porque tú estás aquí, Señor, y tu presencia está sobre nosotros. Y yo te pido por esta hermosa iglesia, por sus pastores, por los colaboradores e hijos de esta casa, Señor, que sé que tú tienes un plan poderoso con ellos. Y te doy gracias porque sigues presente en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, del 1 al 6. Y cuando ya lo tenga, diga, ya lo encontré, ¿verdad? Dice que cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí estaba quemada, sus mujeres, sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigaila, que fue mujer de Nabal, el del Carmel, también eran cautivas. Y dice que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Verdad? Es una realidad que en este tiempo muchas personas han experimentado el dolor que produce una pérdida. ¿Cuántos no hemos perdido algo? ¿Verdad? Hace 2 años perdí a mi madre, y es muy fuerte el impacto cuando mamá muere en tus brazos y la pierdes. Pero también es muy fuerte cuando pierdes tu salud. Pero también es muy fuerte cuando pierdes gran parte de tu economía, de tus bienes, de tus propiedades. Y también es severo cuando nosotros perdemos nuestra relación con Cristo, o cuando perdemos el ánimo y el deseo de seguir adelante. Entonces, cuando
hay estas pérdidas, nuestra espiritualidad es golpeada, y el no continuar en nuestra fe nos hace vulnerables a todo lo que estamos viviendo como personas. Y lamentablemente en los tiempos de crisis vienen actitudes que no son las más adecuadas. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuántos hemos estado en crisis familiares y sale cosas que decimos, en realidad es esta persona actuando así? O dentro de la misma iglesia, gente que en medio de su crisis salen cosas de su corazón que te sorprenden y dices, ¿por qué está actuando de esta manera? Si todos los años que la traté, cuando eran tiempos de bonanza, no tenían este tipo de actitudes. Entonces, cuando hablamos de pérdidas, la gran mayoría de los cristianos o la gran mayoría de los hijos de Dios tendríamos que tener un hábito o una cultura o una manera de resolver las pérdidas, y es la palabra recuperación. Y yo creo que como acapulqueños saben de lo que estamos hablando cuando hablamos de recuperarnos, ¿verdad? Ahora, la palabra recuperación proviene de una palabra que significa acción y efecto de levantarse, y su significado se extiende a diversos ámbitos, en lo físico, en lo material y en lo espiritual. Pero también viene de otra raíz que se llama recuperare, que se compone de un prefijo re, que significa vuelta atrás, y capere, que significa agarrar, capturar y tomar. Por tanto, la idea original de recuperar es volver a tomar. Diga conmigo, volver a tomar. Capturar de nuevo algo que ya parecía que estaba perdido. Yo sé de esto porque muchas veces Dios me ha tenido la oportunidad de volver a empezar de cero 3 veces. 3 veces nos ha vuelto a enseñar el Señor a volver a comenzar y volver a recuperarnos. Y en resumen, la palabra recuperación implica un proceso dinámico que busca restaurar un estado anterior para convertirlo en un mejor estado. La recuperación, diga conmigo, la recuperación no se trata de volver a ser quien eras. No se trata de eso, sino de convertirte en la mejor versión de ti mismo después de la crisis. O sea, ustedes como iglesia se tienen que convertir en la mejor versión actual, presente, de lo que ustedes eran antes. Y en hebreo la palabra recuperar tiene distintas connotaciones, que significa retomar fuerza o tomar algo perdido o que nos fue robado. Entonces esto lo vemos con David, porque David dice que vino a Amalec, y te recuerdo, escúchame bien, te recuerdo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, nuestra guerra es espiritual. Dile al que está a tu lado, ya lo había olvidado, ¿verdad? Entonces, por eso cuando vienen estas crisis, dice la escritura que los hombres que rodeaban a David, escúchame bien, David era un hombre con visión. David era un hombre que siempre quería extender el reino. Pero cuando un hombre con visión y un hombre que quiere extender el reino y tiene el deseo de que el reino de los cielos sea conocido, necesita rodearse de gente que quiera caminar con él para recuperar lo que se ha perdido. Pero David se juntó con la gente que estaba alrededor. Yo no sé si a ti te ha pasado a nivel familia, que tú quieres estar motivado en muchas áreas de tu vida, pero tu gente a veces está en amargura. Y dice que la gente que rodeaba a David hablaba de apedrearlo, porque dice que estaba en amargura de alma. Estaba en amargura de alma. Y a veces no podemos avanzar si la gente que nos rodea tiene un lenguaje, tiene un pensamiento y tiene una forma de actuar destructiva. No vamos a recuperar nada. ¿A cuánto nos gusta rodearnos de gente tóxica?
destructiva, con un lenguaje de antife, con una actitud de que deteriora todo. Le dicen manos de estómago, ¿verdad? Todo lo hacen, no diga nada. Entonces David estaba rodeado de esa gente. Todos nosotros debemos aprender a rodearnos de gente que nos produzca fe. Nuestro lenguaje tiene que ser de fe, nuestras actitudes tienen que ser de ánimo y nuestros pensamientos, dice el apóstol Pablo, tienes que empezar a pensar en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre. Tenemos que empezar a pensar así. Entonces David tenía una encomienda. Aunque no era el rey, él sabía que tenía una asignación. Tú y yo, aunque no veamos que ya están las cosas hechas, tenemos que siempre pensar en que tenemos una asignación. 2017 yo estaba volviendo a comenzar. 2017 fue un año de transición para mí, para mi familia, en el ministerio, en lo que hacíamos, en la economía. Volvimos a comenzar desde cero. Quedamos con una mano adelante y otra atrás, decía mi abuelita. ¿Sí? No teníamos a dónde recurrir, se nos cerraron todas las puertas, pero lo que nos mantenía de pie es pensar que mi esposa, yo y mis hijos teníamos una asignación en esta tierra. Por eso David, aunque no era el rey, tenía pensamientos de rey. Aunque no tenía el título, no tenía la posición en totalidad, él decía, en unos años más yo voy a ser el rey. Y no puedo detenerme. Dile a que está a tu lado, aunque a pesar de la cara que tienes, tú tienes una asignación en este lugar. ¿Sí o no? Las mujeres, escúchame bien, las mujeres no tienen problema con eso, porque la mujer es líder por influencia. Pero nosotros los hombres sí. A nosotros, si no nos dan un cargo o no tenemos un pensamiento de que estamos teniendo una posición, nosotros los hombres no accionamos. Por eso Dios nos dio a las mujeres, para que las mujeres tengan influencia sobre nosotros, para no detenernos. Si al hombre no le dices tú eres el líder, él se rasca la panza y se queda acostado. Pero a la mujer, aunque no le digas que es la líder, la mujer se mueve y dice, pues ya lo hice, ni modo que me iba a cruzar de brazos, ¿sí o no? Sí. Entonces por eso debemos hacer un gran equipo. Lo mismo le sucedió al apóstol Pablo, y quiero tomar unos pasajes alternados de primer carta a los Corintios en el capítulo 16. Capítulo 16, en el versículo, nos estacionamos en el versículo 13. ¿Sí? Mira, Pablo, como un hombre visionario, al igual que David, él tenía el deseo de que sucedieran cosas fuera de lo natural. O sea, él no se quedaba casado con lo que sus ojos terrenales veían. Él estaba casado con la promesa, con la asignación, con la visión. Pero la iglesia a la cual está escribiendo esta carta estaba pasando por un proceso de muchas inestabilidades. Por eso en esta iglesia había metida mucho pecado, mucha gente con muchos dones, mucha gente con muchos talentos, pero entretenida en asuntos del alma, entretenida en asuntos de la carne, y no terminaban de cuajar. Y aunque tú decías, ay, es que es tan talentosa, dan ganas de meterle un par de cachetadas para que se dé cuenta que está entretenida en asuntos que no le van a beneficiar, ni en su vida, ni en su familia, ni en el caminar con Dios. ¿Qué hacemos con esta gente? Y el apóstol Pablo se dio cuenta que al igual que el pueblo de Israel, estaban perdiendo cosas. Habían perdido el enfoque, habían perdido a causa de otras pérdidas, ¿verdad?, que empiezan a dañar el corazón. Entonces dice en el capítulo 16, en el verso 13, dice la palabra de Dios: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente,
y esforzaos. Le voy a dar estas instrucciones que también tomó David. También tomó David. Tú estás perdido, estás desenfocado porque perdiste demasiadas cosas. Es más, ya perdiste las fuerzas de recuperarlas. Ya no sé si las voy a recuperar. ¿A cuánto les gustaría recuperar cosas? En los años perdidos pues ya no se pueden recuperar, ya se fueron. La juventud pues tampoco, al menos que te pongas botox, ¿verdad? Pero ya no se puedes recuperar. Pero hay cosas en tu vida como creyente que sí puedes recuperar. Y no solamente las puedes recuperar, sino que te va a ayudar para seguir avanzando. Tú no puedes quitar el enfoque de lo primeramente sobre tu vida, segundo sobre tu familia y tercero sobre esta congregación. Dile al que está a tu lado, tú eres parte fundamental en esta iglesia. Pero díselo, dile, tú eres parte fundamental en tu iglesia. No importa que ahorita no te veas con esas aptitudes, pero si Dios te está plantando en este lugar, es para que corras con los pastores, para que corras con la visión y seas parte fundamental en esta casa. ¿Sí está conmigo? Ahora, le dio una serie de recomendaciones el apóstol Pablo a esta iglesia, porque esta iglesia era tremenda. Esta iglesia era conflictiva. Dile al que está a tu lado, como otras de aquí en Acapulco, que no somos nosotros, ¿sí? No somos nosotros. O sea, aquí era gente que le encantaba el chisme, era gente que era divisionista, era gente que hablaba mal, era gente que se quejaba, era gente que vivía en inmoralidad sexual, era gente que le tenían que rogar para que hiciera todas las cosas. Eran cosas, dile al que está a tu lado, que no se parecen a mí. Gracias al Señor, dile, yo estoy en el tercer cielo, ya casi, dile, cada reunión yo aquí estoy, ya casi me van a dar el título de arcángel, porque yo ya no vivo en la carne, dile. Yo ya no vivo en la carne, yo estoy en el espíritu, pero esta iglesia no. Pero te quiero contar de ellos para que a ver qué aprendemos de ellos, ¿verdad? Dice que la primera recomendación que le dio el apóstol Pablo cuando estaba en mero de la crisis, que es lo que la iglesia a veces dejamos de hacer, es velar. Velar. ¿Por qué en las últimas instrucciones del apóstol Pablo a los corintios él les decía, velen? Y esta palabra aparece más de 20 veces en el Nuevo Testamento. Por eso debe ser importante para nosotros el velar. Y la palabra velar viene del griego Gregorio, así como Gregory, que significa estar despierto, estar alerta, tener cuidado, estar con vida. De acuerdo con los informes que Pablo había recibido de Corinto, las preguntas que ellos habían enviado en su carta, podían darse cuenta que los creyentes no estaban velando. En otras palabras, no estaban orando, no estaban espiritualmente apáticos e indiferentes, cada uno en su rollo. Y dice en primer libro de Samuel, en el versículo 7, cuando David estaba en el mero apogeo de la crisis, dice que él se fortaleció en Dios, pero la manera que se fortaleció en Dios para recuperar a su familia, primero pidió dirección a Dios. Antes de movilizarse, antes de crear cosas, dice, voy a tener que velar delante de Dios. Y dice en el versículo 7, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Amalec, yo te ruego que me acerques el efod. Le dijo David al sacerdote, acércame el efod. Acércame el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová. Cuando tú velas, consultas a Dios. Y entonces en ese momento le dice que le preguntó a Dios, perseguiré a los merodeadores, porque David se quería asegurar de que lo que había perdido era algo que él tenía y necesitaba recuperar, porque hay cosas que perdemos pero que ya
por chiste las tenemos que recuperar, pero David quería consultar a Dios. Decía, cuando a veces el Señor te permite que termines una relación y a fuerzas eres bien aferrado, quiero recuperarla, al menos que no sea tu esposa, ¿verdad? Porque si es tu esposa la tienes que recuperar, porque si Jesús no abandonó a su esposa, pues tú no puedes abandonar a la tuya, ¿verdad? Pero el asunto es que no, si no es tu esposa y te ha hecho muchos caos, ¿para qué la recuperas? Si está conmigo, hay cosas que ya no, hay trabajos que lamentablemente pierdes porque te estaban desviando de tu plan, ya no es bueno recuperarlo. Pero hay cosas en nuestra vida que sí son buenas recuperarlas, y una de esas cosas es recuperar la familia que hemos perdido en la fe, recuperar a las personas que han caído, recuperar nuestra pasión por Cristo, recuperar el avivamiento en nuestro corazón, recuperar el fuego del Espíritu Santo. Sí, pero antes de eso tenemos que velar para que le digamos a Dios, dame la estrategia, el banderazo para dar ese paso. Y entonces en ese momento David le preguntó, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y vas a recuperar a lo que se llevaron cautivos. Es lo que Dios nos dice. Vas a recuperar lo que aparentemente ya se perdió, porque cuando ves que ya se perdieron las cosas, ya ni tienes ganas, hasta vienes a la reunión y dices, ay, otro domingo más, hasta llegas a tu casa y dices, ya estoy harto de esto, y todo pareciera que lo llevas en rutina. Pero Dios no quiere que te acostumbres a que ya no eres un recuperador, sino que dices, yo voy a consultar al Señor, voy a velar, porque sé que el Señor me va a responder. Entonces, las constantes divisiones en la iglesia de Corinto y sus pleitos en los tribunales, su inmoralidad, su mal entendimiento y el haber cambiado la sabiduría de Dios por la humana, dejaron todas esas ideas y hábitos pecaminosos, ¿verdad?, de los cuales el Señor los había sacado, se volvieron a introducir en sus corazones y comenzaron a destruir su fidelidad a Dios y que afectaran a otros creyentes. Se acostumbraron a más de lo mismo. ¿A cuánta gente has afectado tú con la amargura de tu corazón por todos los caos que has vivido? Yo afecté con mi amargura a mi familia. En el 2017 cerramos un capítulo en nuestra vida y comenzamos otro, pero yo estaba en amargura de espíritu. Estaba muy amargadito, muy amargadito. Mi lenguaje era destructivo, mis pensamientos, todo va a salir mal porque me sale mal, shalala, ¿verdad? No podía levantarme. Pero el Señor dice en primera carta de Pedro 5:8, tengan cuidado y estén siempre alertas, pues su enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice, por eso, dice en Santiago 4:7, por eso obedezcan a Dios, háganle frente al diablo y él huirá de vosotros. O sea, no dice mantente indiferente ante la crisis, acostúmbrate al dolor, acostúmbrate a no avanzar, quédate ahí, o sea, no hagas nada. No dice esto, dice hazle frente al diablo. ¿Cómo llegaría el pueblo de Israel cuando Dios les decía tienes que conquistar este territorio? ¿Cómo llegaría con el pueblo enemigo? ¿Cómo llegaría, hermanos? Díganme ustedes, ¿cómo llegaría? Buenas tardes, dice Dios que si se pueden salir del terreno. ¿Cómo llegaría usted si le llega a una persona a ocupar su casa, su propiedad? Como doña, ¿cómo se llama? Carlota. Usted llegaría, oigan, ¿pueden salirse, porfa? Porque es mío. Era mío, Dios me lo entregó, pero ¿se pueden retirar, bola de demonios? ¿Usted llega así?
Pues yo creo que sí. O hasta dice, pues bueno, ya que podemos hacer, pues ya, hay que adaptarnos. A mí no me gustan los problemas, me gusta la santa paz, así que se quede. Mira, mejor buscamos en otro lugar. ¿Para qué tenemos problemas? Pero Dios dice que Él es un varón de guerra. O sea, nuestro Dios sí es pleitista. O sea, nuestro Dios sí dice, vamos a guerrear, vamos a recuperar, vamos a tomar lo que Dios nos ha dado. ¿Verdad? ¿Quién tiene el espíritu de ser abogado? ¿Verdad? Ah, no me lo van a quitar, a mí me costó y lo voy a recuperar, órale. Pero habemos otros que somos más pasguatos. No, ya no busques pleito, ya que se quede. Pero Dios no quiere eso. Por eso Dios le dijo, sí, ve, alcánzalos. Alcánzalos porque lo vas a recuperar. Si Dios hubiera querido que David estuviera relax, pues le dice, mira, mijo, ya quédate en tu casa, ya. Al rato te pongo otras 2 mujeres, te voy a dar más hijos, ya. Entonces, por eso le dijo en Marcos capítulo 14, verso 38, le dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si tuviéramos los ojos espirituales bien abiertos, o sea, velando, nos daríamos cuenta que nuestra vida espiritual está en peligro y no nos quedáramos cruzados de brazos. No nos quedáramos cruzados de brazos. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 verso 1 al 3 describe el ángel a la iglesia de Sardis y les dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir. Salem, Acapulco, no permitas que las cosas que están a punto de morir se mueran. Pelea por ellas, que vuelvan a resucitar, que vuelvan a recuperar lo que antes ustedes vivieron y sacar la mejor versión de su familia. Punto número 2, les dice el apóstol Pablo, aparte de velar, para poder recuperar, tienen que estar firmes. Aleluya. Tienen que estar firmes. Porque en Samuel capítulo 39, estamos leyendo el primer libro de Samuel, dice que David partió con 600 hombres que estaban con él. ¿Cuántos hombres? 600 hombres. Y llegaron hasta el torrente de Besor, donde quedaron algunos. La gente que camina con nosotros se va a cansar, se va a fastidiar. Dile al que está a tu lado, como tú sabrás, dile, te vas a cansar. Escúchame, la guerra es muy violenta. Por eso dice Mateo 11:12, ¿verdad? Que el reino de los cielos sufre violencia, pero dice el reino de los cielos lucha contra viento y marea, lo que ustedes vivieron, contra viento y marea, pero los que logran aferrarse a él, dice, solo lo logran los que logran aferrarse a él. La guerra, lo bélico es muy doloroso, es muy agresivo para nuestra casa. Pero Juan 10:10 dice que el enemigo vino para matar, robar y destruir, el ladrón. Entonces, en ese momento David siguió adelante con 400, se le quedaron 200 en el camino. Se le quedaron 200 y en el camino dijeron, 200, ya no queremos esto, ya que se pierda. Ya al rato conseguimos otra mujer y otros hijos. Al rato conseguimos otro negocio, ya que se pierda, pero Dios había dicho, lo tienes que recuperar. Por eso es importante velar, porque cuando Dios te habla y te dice, lo vas a recuperar, no hay ni influencia demoníaca, no hay persona que te detenga, porque Dios ya lo habló. ¿Ya te habló Dios? ¿Te tienes que recuperar? Entonces le dijo David
que siguió adelante con 400, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar por el torrente de Besor, y hubo personas que no pudieron más, estaban cansados. Hay soldados que nos abandonan en el momento que más lo necesitamos, por eso tenemos que estar firmes. Usted no va a abandonar la iglesia Salem. Dile al que está a tu lado, no la vas a abandonar. Por si tenías pensado, no la vas a abandonar, porque estamos a pie de guerra. Y abandonar no es que te vayas, es que nada más hagas acto de presencia. Eso también es abandonar. Aquí estoy, pero no me digan nada. Eso también es abandonar, eso no es estar firme, porque la palabra firme viene del griego esteco, que significa estar de pie, resistir, mantener una posición y continuar estando. Eso es estar firme. Y la conducta de los corintios no demostraba mucha firmeza. Ellos no estaban manteniendo una posición muy firme en cuanto a lo que Pablo ya les estaba enseñando. La fe de la que Pablo habla aquí no es de la fe de confiar, sino la fe de verdad, el conocimiento del evangelio. Por eso a los Gálatas le dice el apóstol Pablo: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo Jesús para pararse en otras ideas, porque dice Efesios 4:14, entonces ya no seremos inmaduros como los niños. Ya no seremos inmaduros. ¿Cuántos queremos estar firmes? Si eres tú el que está tocando, o es el santo. Es que le digo a Juanito que cantan muy parecido a él. Los creyentes no maduran, y cuando no maduran no alcanzan su desarrollo correcto, por eso son llevados de un lado a otro. Son llevados de un lado a otro. Entonces nuestra vida cristiana carece de fundamentos fuertes cuando ponemos por encima de la palabra nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra manera de ver las cosas. Eso le estaba pasando a los corintios. Estaban opinando, pero Dios ya había hablado también a David. Estos hombres estaban a punto de apedrear a David, pero también lo abandonaron porque no creyeron que Dios les había hablado. No creyeron. Yo paré en el ministerio 8 meses, casi 9. Paré, me pararon. Pero yo le pregunté a Dios: tú me llamaste, tú me diste esa asignación con mi esposa. Oramos por 8 o 9 meses. Y Dios nos dijo: sí, yo los llamé. A través de gente, a través de la palabra, a través de la oración, a través de susurros de su Espíritu Santo. Yo los llamé. Y no solo los llamé a ustedes, llamé a sus hijos. No, pues con lágrimas en los ojos le dijimos al Señor: vamos a seguir firmes. Y cuando decidimos empezar nuevamente desde cero, sin nada, yo recuerdo que paré en el ministerio y pues uno tiene familia, uno tiene que echarle los kilos. Yo me acuerdo que abrí un negocio de tacos de guisado, que son muy recomendados en Pachuca. Bueno, no mis tacos, sino los tacos de guisado. Y mi hijo a mí ayudaba a vender los tacos, ahí se asomaba chiquito. Tenía aproximadamente, tenía 9 años Adael. Y yo me acuerdo que estaba detrás de mi negocio y había contratado a un muchacho para que fuera a repartir tacos o fuera a promover, pero el chamaco no repartía nada ni levantaba pedidos. Y dije: pues voy a ir yo. Y andaba yo en un centro comercial, en los negocios, llevando mi menú con mi babero de los tacos. Y en ese momento escuché una voz que me gritó: pastor, trágame tierra. Y yo volteo y dice: venga, ¿qué está haciendo? Le digo: estoy vendiendo tacos. ¿De verdad? Tráigame 5 horas. Me empezó a comprar y tráigame diario tacos. Yo creo que nada más por puritito educación me los pedía. Pero escúchame, esa voz que escuché: pastor,
me hizo recordar que yo tenía una asignación. No la estaba ejecutando, pero me la habían dado. Y hablé con Carolina, oramos. Yo no dejé de evangelizar en las calles, no dejé de predicar en las calles. Y gracias a esa predicación gané bastantes familias. Y cuando dimos el primer paso, una familia dice: les presto el patio de mi casa para que hagan la iglesia. 10 personas. Nos fuimos a rentar un local, luego fuimos a otro. Dios me dijo: perseguirás al que se robó tus sueños, o sea, a los merodeadores. Y Dios me dijo: sí, persíguelos porque los vas a alcanzar y los vas a recuperar. Entonces otra característica que el apóstol Pablo le dio a los corintios, les dijo: pórtense varonilmente. Y la palabra varonil viene de andrizomai, que significa ser valiente, conducirse con coraje y ser esforzado. O sea, sean esforzados. No se conformen, sean esforzados. No lo ves, pero sean esforzados. Ayer contaba en el evento que el proceso inmediato después de que abrimos la iglesia en el 2017 y en el 2018 al año, Carolina entra en este proceso de enfermedad. Pero de 2018 al 2020, en los momentos más duros, donde mi esposa había perdido sus riñones, y para recuperarlos era un proceso sumamente caro. Pero en el momento que estábamos en la crisis, cada mes era una inversión de 35,000 pesos que no teníamos, entre hemodiálisis, medicamentos, los niños. Estábamos conscientes que íbamos a tener una victoria en recuperar lo que aparentemente estábamos perdiendo. Y fueron los 2 años donde la iglesia empezó a despertar, que no dejaron solos a sus pastores, que no dejaron solos al hombre y a la mujer que escuchó la voz. Escuché la voz de Dios diciendo: avancemos. Y no estoy hablando solo de la iglesia local de Tiempo de Vida, sino de la iglesia que nos conocía y decía: no los vamos a dejar solos. En el tiempo de la operación me faltaban 80,000 pesos y yo decía: ¿qué voy a hacer? Mi esposa estaba en el quirófano y estábamos ahí orando, porque uno de los muchachos, por eso les digo que aquí 400 avanzaron con él, y uno de los muchachos que iba a ser el donador no pudo, no pasó, estaba más enfermo que mi esposa, y en ese momento no pudo. Pero otro muchacho, en el año 2019, Dios le había hablado y le había dicho: tú le vas a dar un riñón a tu pastora. ¿Está conmigo? Y íbamos a operar en el 2020, se vino la pandemia. Fue hasta el 2021 que se operó. Y este muchacho estaba ahí en el quirófano con mi esposa y yo sentado pidiendo un milagro para que 80,000 pesos llegaran. Y de repente en mi celular, clink, 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 5,000, 2,000, 3,000, 10,000, 20,000, con mensajes: pastores, no los vamos a dejar solos. Yo, sabiendo que las familias tenían crisis, sabiendo que las familias estaban en una etapa complicada, pero dijeron: esto no lo hacemos solo porque los amamos, sino lo hacemos por la palabra que Dios nos dio a través de ustedes, de seguir avanzando como iglesia en la ciudad, de no rendirnos, porque somos un ejército y tenemos que portarnos varonilmente. Esta es una metáfora que Pablo utiliza para decirle a los corintios: actúen valientes, sean esforzados. En la antigüedad, cuando los hombres salían a la guerra, un grito de guerra servía para animar al ejército cuando estaban en mero conflicto. Un grito de guerra. A ver, un grito de guerra. Ustedes, un grito de guerra.
No, pues así ni los demonios se van. Entonces la iglesia de Corintio estaba repleta de niños inmaduros, contenciosos. Entonces la orden de Pablo es que dejaran esas cosas de niños y se convirtieran en hombres maduros. Una persona madura tiene un sentido de serenidad, de experiencia, de prudencia, de buen juicio. Y la vida cristiana de muchos miembros de las iglesias de hoy carece de este fundamento. Por eso Pedro en la segunda carta les dice: deben esforzarse por añadir. Un hombre que es un recuperador siempre está dispuesto a añadir, nunca a restar, siempre a añadir, porque tiene el coraje, tiene la fuerza para decir: la historia que actualmente estamos viviendo es temporal, porque Dios me ha dado a su Espíritu Santo para tener valentía y no conformarme con lo que el presente me está diciendo, sino con la asignación que Dios nos dio como individuos, como familia y como iglesia. Y aquí hay una iglesia valiente, valiente. Y Dios le dice a Moisés: Señor, ¿cómo voy a avanzar con este pueblo? Y le dice Dios a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Con eso, bro. Con eso. Señor, es que no tenemos esto, es que no tenemos lo otro. Primero como individuos, es que no tengo esto, es que no tengo el otro. Me cuesta trabajo avanzar, creer, porque no lo tengo. Y dice: Señor, ¿qué tienes en tus manos? Ten coraje. Y como familias, es que como familias tenemos muchas carencias, tenemos muchas fallas en nuestro carácter, tenemos muchas, aunque tenemos muchas posibilidades económicas, me falta sabiduría, me falta entereza, me falta paciencia. Y el Señor dice: ¿qué tienes en tu mano? Como iglesia, es que nos falta esto. ¿Qué tienen en sus manos? Ustedes tienen la vara de la adoración y de la intercesión. Es una iglesia intercesora, es una iglesia de adoración. Y donde hay adoración, ahí está el Señor. Pero faltan hombres y mujeres intrépidos que le digan: ya está sobre mí la gracia del Espíritu Santo, voy a ponerme en armas. Porque por esa razón les dice que tenían que poner esfuerzo. Porque dice en Samuel 30:16, dice que estaban desparramados sobre aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta. Pero dice que David se esforzó y mató a todos los amalecitas. Y dice que en ese momento libertó a sus 2 mujeres, porque tuvo esfuerzo. Y la palabra esfuerzo viene del griego katraio, que significa fortalecer, poderoso, más allá de lo promedio. Entonces tenemos que ser modelos de fortaleza. Dice el Señor: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. David se fortaleció en el Señor, veló, permaneció firme, fue varonil, fue fuerte, se esforzó, pero él nunca se rindió. Nunca se rindió. No te rindas. No te rindas. En la mañana oraba y me decía, oraba por la iglesia y me decía el Señor, al estar leyendo el mensaje, me decía una frase, me decía: sueños frustrados o sueños que algunos creen imposibles, diles que no los abandonen, porque esos sueños los van a recuperar.
del ministerio. Estaba cansado de todo. Pero hubo un David que me dijo: fortalécete en el Señor. Y se empezó a despertar otra vez en mí ese deseo. Gracias, Jesús. Nuestro pastor nos preguntó un día: pastora, gracias, ¿qué les ha dicho Dios a ti y a Caro cuando Caro estaba hemodializado? ¿Te dijo que vas a vivir o que te vas a morir? Le dijo. Porque si te dijo que te vas a morir, ¿ya para qué oramos? Dice. ¿Qué le dijo? Le preguntó a mi esposa: que voy a vivir. ¿Qué te dijo? Que va a vivir. Que va a vivir más años mi esposa. Sigamos peleando. Pero ¿sabes por qué te chupas? Porque se chupan esos sueños y esos anhelos y ese esfuerzo. Porque has dejado de velar. Has dejado de orar, de interceder, de clamar. Y ya el Señor quiere hablarte, quiere decirte: continúa. Estás distraído. Recupera tu pasión por Dios. ¿Hay sueños perdidos acá? ¿O sueños en stand-by? Porque no hay las formas, los medios, las estrategias, y ahí los pusiste en el baúl de los recuerdos por si algún día. Yo tengo 47 años. Mi esposa tiene 41 años. Y nos sentamos, y él lo escucha, y nos sentamos a planear, a hablar. Y Carolina es muy entusiasta y hay sueños. Y me preguntaba mi hijo y me decía hace días: papá, ¿tú crees que pueda lograr algo en la vida? Le digo: vas a lograr más cosas. Y lo tenemos alimentándolo de fe, de cosas que le siembren en su corazón y en su mente el deseo de no rendirse. Hay personas aquí que ya se rindieron, que dijeron: ya, que me lleve la corriente. Y ahí vas a seguir la vida, mira. Trabajo, estudio, saber qué logro en la vida. Ya tengo 32 años, ya se me fue la vida. Ya se me fue la vida. Tengo 50, ya estoy más allá que para acá. Hubo un hombre en la Biblia que se llamaba Caleb, que tenía 80 años y no dejaba de soñar. No dejaba de decir: Dios, estás aquí y vamos a lograr cosas juntos. Espíritu Santo, todavía hay mucho por hacer. Hasta el último día que respire, hasta ese día yo me voy a rendir. Yo voy a seguir recuperándolo. Lo que tú has hablado para mi vida se va a cumplir. No sé en qué tiempo, pero Espíritu de Dios, yo voy a permanecer. Y lo vas a recuperar. Yo lo recuperé y sigo recuperando. Ahora estoy peleando por nuestra salud, pero en el nombre de Jesús vamos a recuperar la sanidad. Y no solamente recuperamos lo que se había perdido, sino recuperamos una mejor versión de nosotros. Estamos recuperando con creces. Y yo sé que usted sabe de lo que le estoy hablando. Porque hay sueños en el corazón de los pastores
que a veces la realidad no es sencilla, pero hay un fuego en su corazón que no se apaga y dicen: algo más va a suceder. No me caso con la idea de lo que las tinieblas vienen a ministrar a nuestro corazón muchas veces, como pastores, como cristianos. ¿Has perdido tu fe? No me digas. ¿Has estado agotado, cansado? Tu alma se ha llenado de emociones perturbadoras. No te cases con esa idea. No te sientes en esa idea. Dile: Espíritu de Dios, yo te conozco desde hace muchos años y tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. El que cambia soy yo, pero tú eres el que sigue vigente. Por eso me levanto a buscar. David recuperó todo. Y alegró el corazón de toda la gente que le rodeaba. Le alegró el corazón. Yo le he alegrado el corazón a mis muchachitos. Y nos sentamos juntos y decimos, me dice él: papá, cómo Dios nos ha sostenido, y de una manera padrísima. Pero necesitan ver un hombre o una mujer en casa que no se rinda, que no se rinda. Y hoy quiero orar por todos aquellos que, aunque en verdad no han perdido su fe y que aunque en verdad no se han rendido, hay dolor en el corazón, hay cansancio, y que eso ha frenado muchos proyectos en tu vida. Quiero que nos pongamos sobre nuestros pies y vengas aquí al altar y salgan de su lugar y oremos juntos. Oremos juntos. Ven, sal de tu lugar un momentito. Ustedes son una iglesia de oración, de adoración, una iglesia del fuego del Espíritu Santo. Su iglesia es tan conocida por lo que Dios ha depositado en esta casa y lo ha depositado en todos ustedes. Vénganse, porque no te den el pasillo.